Feliz sábado. Muchas gracias, Ceci, por la oración y gracias por acompañarnos en este culto de adoración. Quisiera llamar la atención de ustedes a estas cifras. Para el día de hoy, más de 4.5 millones de personas han muerto por COVID en el mundo. Y aquí en Estados Unidos, más de medio millón de personas han muerto. Son cifras alarmantes que deben llamar nuestra atención a esta crisis. Y el propósito de hablar en esta mañana es para que podamos adquirir una panorámica más amplia, una visión más grande sobre esta crisis que nos ha tocado vivir. Yo quisiera hacer un zoom out. A veces usamos zoom in y creo que hemos estado mucho tiempo zooming in, viendo. Pero ahora queremos ver desde una perspectiva más amplia, más alta, el cuadro grande. Y es importante y es crucial que lo hagamos porque necesitamos entender. Necesitamos entender particularmente cuál es nuestra misión como iglesia para este tiempo exacto y preciso en el reloj profético. Voy a introducir el tema diciéndoles que COVID-19 no es una pandemia. Hemos hasta ahora tomado un enfoque muy estrecho para manejar este brote infeccioso. Y hemos visto esta crisis como una enfermedad infecciosa, sencillamente. Pero hasta ahora, lo que hemos aprendido acerca de COVID-19 no es tan simple. Aquí hay dos categorías de enfermedades que están interactuando en poblaciones específicas. Estamos hablando de la infección, de la enfermedad contagiosa, el síndrome severo respiratorio, el síndrome agudo severo respiratorio, que es el COVID o el SARS-CoV-2, lo que conocemos como COVID-19, y también la interacción con un sinnúmero de enfermedades no contagiosas. Así que aquí se han intersectado una enfermedad infecciosa con enfermedades no contagiosas. Y, importante, mantengamos este pensamiento en poblaciones o sectores específicos. Estas dos, son dos epidemias. Son dos epidemias que están interactuando sinergísticamente, haciendo más exagerado el efecto que pudiera tener cada una. Y habíamos explicado esto anterior. Ahora el efecto es aumentado, no es 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 20. Un efecto sinergístico, exagerado, ampliado por esta interacción de estas dos epidemias. ¿Qué tipo de epidemias estamos hablando? Hablamos que es la infecciosa, que estamos tratando hasta ahora de manejar con un enfoque puro infeccioso. Y las otras son enfermedades como enfermedades, lo que llamamos enfermedades no transmitibles o enfermedades no crónicas, que son enfermedades como enfermedad del corazón, presión alta, obesidad, cáncer. Cuando se juntan estas dos epidemias, entonces no llamamos a eso pandemia, le llamamos sindemias. Hay un número creciente de personas que están enfermándose por estas enfermedades crónicas. Y estamos viendo que para poder enfrentar el COVID-19 tenemos que enfrentar estas enfermedades, presión alta, obesidad, cáncer, ya todas estas enfermedades respiratorias crónicas, de todas estas enfermedades que ya conocemos.
Conocemos también que hay mucha disponibilidad de intervenciones simples, de costo efectivas, que conocemos bien como intervenciones de estilo de vida, que se calcula que para la próxima década, si estas intervenciones se implementan y se ponen en práctica, más de 5 millones de personas o de vidas se pueden salvar. Eso sin contar el efecto que tendría COVID arriba de estas enfermedades, de estas muertes. Voy a aclararlo otra vez. Estas enfermedades no son un problema solo de naciones ricas. Naciones pobres también tienen una carga grande de enfermedades no contagiosas. Y se estima que en la próxima década se pueden salvar más de 5 millones de vidas alrededor del mundo, pues especialmente en países pobres, si se implementaran estas intervenciones que son efectivas, que conocemos todos muy bien, de estilo de vida. Eso es sin contar el riesgo reducido de morir por COVID. Un impacto muy, muy grande. Y vuelvo y repito, no estamos lidiando con una pandemia. Esto es una sindemia. Pero aquí es que comenzamos a abrir nuestro enfoque. Vamos a hacer un zoom out ahora. Ya vimos que en realidad son dos epidemias que hay que se juntaron. Este es el primer zoom out que estamos haciendo. Pero ahora vamos a ir a otro nivel, a otra altura. No se trata simplemente de enfermedades que están coexistiendo juntas, o lo que llamamos comorbilidades. No, no son un problema de comorbilidades, simplemente. Por eso lo que estamos aprendiendo de COVID, hasta ahora vimos que no es tan simple. Estas condiciones se están agrupando, concentrando en grupos sociales específicos, de acuerdo a los patrones que están profundamente incrustados, arraigados en la inequalidad o la desigualdad social. Vuelvo y repito. Estas personas que están siendo, o las personas que están siendo afectadas por COVID, ha mostrado que están ocurriendo estos casos de muerte en estos grupos de personas donde hay una base, una estructura, un telar profundo, arraigado profundamente de desigualdad social. Así que ahí hicimos otro enfoque. No sabía yo esto. Estas enfermedades que se han agrupado en estos grupos sociales han exacerbado los efectos adversos de cada una de estas enfermedades por separado. A contarse ahora, el efecto ha sido monstruoso. Entonces ya hemos aprendido que las sindemias se caracterizan por la interacción de factores sociales y biológicos, condiciones y estados, interacciones que aumentan, incrementan la susceptibilidad si una condición me enferma o cuál sería el resultado de enfermarme, contagiarme, el desenlace de esa condición. Así que vuelvo y repito, son interacciones biológicas y sociales. Ahora quiero que volvamos y empleemos el lente. Entonces, COVID-19 ha afectado profundamente de una manera desequilibrada a ciertas poblaciones, como ya hemos repetido hasta ahora. Y que su origen no son ni enfermedades contagiosas ni enfermedades no contagiosas, sino tiene un origen social. Otro zoom out. Y solamente para enfatizar, las endemias tienen tres grandes pilares: concentración de enfermedad,
interacción de enfermedad y estructuras o fuerzas estructurales que forman el fondo, la base de estos factores. ¿Y qué es lo que ha sacado? ¿Qué es lo que hemos aprendido entonces de COVID-19? ¿Qué es lo que ha traído a la superficie? Que han sido las comunidades minoritarias, como las comunidades de color, de estatus socioeconómico bajo, las que han sido desproporcionalmente afectadas por el virus. Y les quiero decir esto por si ustedes no sabían. Otro zoom out. Los hombres en general están siendo más afectados o mueren más afectados o mueren más, que tienen más alto riesgo de morir que las mujeres en general por COVID. Pero lo que ha llamado la atención es lo siguiente. ¿Cuál hombre? ¿Cuál grupo étnico es el que está siendo desproporcionadamente afectado? Es el hombre afroamericano. Vuelve otra vez el hombre afroamericano, quedar en el último. La caída ha sido precipitosa. Y tomen nota de este dato, por favor, para que ustedes vean el impacto que ha tenido el COVID en estos grupos sociales menos ventajados. Para el hombre afroamericano, la expectativa de vida desde el año 2019 al 20, solamente estamos hablando un año, ha disminuido 3 años, cosa que es alarmante. En un año la expectativa del hombre afroamericano cayó 3 años completos. Eso es mucho en un año. Así que la vulnerabilidad de estos grupos, especialmente las personas ancianas, como hablamos, los afroamericanos, los asiáticos, todas estas minorías, y los trabajadores esenciales, quienes han estado manteniendo todavía comida en nuestras mesas, que el mundo siga operando, pero a unos salarios mínimos, pobres, sin ninguna protección, sin seguro de salud, sin ningún beneficio. La verdad que casi nunca se habla y que no está saliendo a la luz sobre esta pandemia. Y aquí me hace pensar lo que dice Jeremías 8:15. Según los reportes que se están haciendo de las lecciones aprendidas, las panorámicas que se están pintando, se cree que no importa cuán efectiva sea la vacuna, no estoy diciendo que la vacuna no sea efectiva y que no tiene lugar, sino que no importa cuán efectiva sea la vacuna o las medidas preventivas de máscara, distanciamiento social, higiene, no importa cuán efectivas sean, buscar solamente una solución biológica a este problema no va a controlar la pandemia de COVID-19, va a fracasar. Y me hizo pensar esto mucho en Jeremías 8:15. Me gustaría que ese así lo proyecte en la pantalla, por favor. Jeremías 8:15. Sí, enseguida lo vamos a proyectar. Y a tanto que tomamos tiempo debatiendo la vacuna aquí, las medidas, si me pongo la máscara o no, tenemos que zoom out, ampliar la visión. Dice Jeremías 8:15, esperábamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Entonces, la interacción de estos problemas de salud engendradas o originadas en discriminación y desigualdades estructurales de racismo han creado o crean un estrés crónico, deudas que pagar,
trabajo, falta de trabajo, tipo de trabajo, salario, cuál horario de trabajo, quién me cuida a los niños, transporte, tengo seguro, no tengo seguro, cómo pago la medicina, tengo diabetes, pero cómo pago los medicamentos, cómo pago un programa que me ayude. Todo esto crea un estado crónico inflamatorio que nos hace mucho más vulnerables a tanto las enfermedades crónicas como infecciosas. Y específicamente podemos hablar aquí de la ansiedad o del temor, que es lo que crea esta desigualdad, esta disparidad, este desequilibrio que hay. Podemos medir proteína C reactiva, que sabemos que está vinculado, asociado con estas enfermedades no contagiosas. Y me gustaría pintar, que usted vea, que veamos cómo Jesús pinta este cuadro en Lucas 21, 25 al 26. Y pueden otra vez, Ceci, ayudarnos a proyectar. Lucas 21, 25 al 26. Así que toda esta desigualdad, toda esta disparidad viene de un sistema opresivo, que lo que está creando un estado inflamatorio crónico en los seres humanos. Y ya vemos el mecanismo biológico y cómo esto nos lleva a la enfermedad. Y ahora, según otro tipo de enfermedad, hay el COVID y tenemos entonces esta síndrome. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que vemos cómo la ansiedad, la angustia, el temor nos hace vulnerables a la condición que estamos, en la condición que estamos. Me gustó leer esto en publicaciones científicas o, ¿qué diríamos? Médicas. Y voy a citar exactamente. Nuestras sociedades necesitan esperanza. Dicen los científicos, nuestras sociedades necesitan esperanza. La crisis económica que avanza hacia nosotros no se resolverá ni con medicamentos ni con vacunas. Nada menos que un reavivamiento nacional es necesario. El poder afrontar COVID-19 como una sindemia nos invita a ampliar nuestra visión y a abrazar la educación, el empleo, vivienda, comida y el ambiente y el medio ambiente para poder resolver esto. Hicimos otro zoom out. Eso dicen los científicos. No podemos pensar más como la medicina y la salud sin pensar en nuestro ecosistema, yo lo voy a llamar, en nuestro ecosistema. Estamos hablando de lo mismo que siempre en la Biblia nos enseña. Esta interdependencia, interrelación que hay con el ser, en su ambiente, es inseparable. El ser completo y el ser y su ambiente es inseparable. Me gusta tanto como Jesús, como Dios nos dice que nos creó, primero nos creó un ambiente perfecto, dice que era bueno de una manera. Árboles que daban fruto, aire fresco, agua,
primero nos crea el ambiente porque no podemos separar el ambiente de las enfermedades y de la salud. No solamente el ambiente físico, el medio ambiente, sino el ambiente social, donde nacimos. Yo puedo decirle, si usted me dice cuál es su zip code, yo puedo decir las enfermedades que usted tiene. A ese nivel conocemos cómo es este problema de estructura social. Se sabe, usted me dice su zip code y yo le puedo decir sus enfermedades, su estatus socioeconómico, todo. Tiene que ver dónde nací, dónde crecí, dónde trabajo, dónde estoy envejeciendo. No podemos separar eso y lo vemos, lo aprendemos en la historia de la creación. Así que no podemos pensar de una forma fragmentada, ya. No hay lugar para eso, lo estamos viendo y eso es lo que nos está enseñando COVID. No podemos, sean ecosistemas políticos, biológicos, todo esto está actuando sobre nuestros cuerpos y creando o salud o enfermedad. Mira lo serio que es esto. Todos estos ecosistemas. Este estado fisiológico, que yo le llamo este estado inflamatorio, es como nuestro cuerpo está reaccionando a estos factores sociales y ambientales. Y les quiero dar este dato como iglesia también, para que entendamos el llamado que Dios nos ha hecho como su iglesia para este último tiempo profético en la historia de la humanidad. Déjenme decirles que a pesar de todo el avance tecnológico y la gran inversión tecnológica que se ha hecho para COVID-19 en este país, las tasas de infección y de casos son de las más altas del mundo. Y sorprendentemente, publicado este mismo mes, a pesar de que Estados Unidos es el país que más gasta en salud, es la que tiene el último lugar en health outcomes, o se dice en desenlace de enfermedad, último lugar en acceso a salud, en igualdad a la salud y desenlace de la salud. El peor en el mundo. Entonces, eso me hace pensar que aquí hay un problema de otra índole. No es un agente infeccioso, no son enfermedades crónicas nada más. Aquí hay un problema de otra índole y no nos sorprendería que Dios esté llamando a su iglesia para esta hora. Conocemos que Dios siempre tiene una solución, una intervención para cada tiempo histórico, para cada situación que el mundo enfrenta. Siempre desde tiempos bíblicos, cuando habían brotes infecciosos, habían medidas efectivas, como lo siguen siendo hoy, de salud pública, máscara, distanciamiento, higiene. Ahora hay vacuna disponible también. Todas esas son prácticas o intervenciones efectivas de bajo costo, como también para las enfermedades crónicas que nos ha dejado Dios. Intervenciones de estilo de vida que todos conocemos muy bien. Esas son intervenciones mostradas, probadas, que son efectivas y son prácticas, simples y de bajo costo. Y quizás el pensamiento que les quiero dejar más importante es este. Vamos a hacer otro zoom out. La razón principal que sabemos que estos problemas se pueden resolver y mejor aún, prevenir, es porque estos problemas, como hemos visto, son predecibles. Y aquí entendemos un principio bíblico muy importante, causa-efecto. No necesitamos científicos para que nos digan, nos lleven de causa-efecto. Así que sabemos que podemos resolver estos problemas porque estos problemas son predecibles. Se puede conocer.
sin mucha investigación y sin mucha investigación, cuál es la raíz verdadera de la verdad que hay sobre esta crisis que estamos enfrentando. La manera de prevenir, entonces, es creando, cambiando, haciendo cambios en el ambiente. Yo digo de esta manera, si hemos creado ambientes que nos conducen a la enfermedad, ¿no podemos crear ambientes que nos produzcan a la salud? Claro que sí, si lo hemos creado nosotros también, lo creamos nosotros, lo podemos deshacer, el ambiente, ¿no? Crear ambientes donde hacer decisiones a favor de la salud sea lo que sea más fácil, no lo más difícil. Desmantelar este sistema, este telar, esta estructura que nos fuerza a no tener la oportunidad de comer bien, hacer ejercicio, tener un empleo que nos permita salir adelante, seguro, todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, removiendo ese estrés, ese estado inflamatorio, que es lo que hace que las enfermedades se concentren y que interactúen de la manera como estamos viendo con el COVID-19. En otras palabras, igualdad de salud, oportunidad de salud óptima para todos. Díganme si ese no es el llamado que Dios nos ha dejado como iglesia adventista del séptimo día. En resumen, ampliando lo que hemos dicho hasta ahora, pero yo quiero que ustedes entiendan qué tan grande es el impacto de estos factores no de salud en la salud, lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Son determinantes de salud que no tienen que ver con salud. 80% de los 80% de los determinantes no de salud es lo que determina nuestra salud. Así que 20% solamente son factores de salud que determinan salud. Nuestra salud está determinada por 80% de estos factores sociales, estructurales, que no tienen nada que ver directamente con salud. 80%. Así que es importante como pueblo que nosotros entendamos esto para nosotros poder entender la enfermedad, la causa de la enfermedad, cómo una persona se enferma y cómo se sana. Este enfoque integrado nos permite entender y tratar las enfermedades. Y aquí vamos a hacer otro zoom out. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, cuando estamos tratando de ayudar a alguien a recuperar su salud o prevenir la enfermedad, le echemos culpa por su estado o que le hagamos sentir culpable a la persona porque está enferma? ¿Es posible eso? Y a veces lo hacemos indirectamente. Eso es porque come queso. O él está así porque come carne, lo que sea. ¿Cómo podemos ni siquiera implicar que la persona es culpable por su estado de salud? Vimos cómo estas condiciones de fondo a nivel comunitario, a nivel de población, a nivel de grupos sociales, estos factores sociales, económicos, políticos, físicos que experimentamos, que estamos expuestos desde el momento que nacimos hasta el momento que morimos, es lo que estas experiencias determinan nuestro estado físico,
psicosocial y nuestras conductas. Entonces, yo pienso que es el momento de, como iglesia, movernos un poco más a donde hemos estado ocupados y con nuestro enfoque, y tratar de ver cómo podemos responder al llamado de Dios. Tratar de confrontar este racismo estructurado, el sexismo. Vemos en Afganistán la situación, o en estos países donde la mujer no tiene ningún valor. Y aquí también en este país, ¿no? Esas son las cosas que nos está tocando afrontar, ¿no? Estos sistemas opresivos. ¿Y qué quiero decir con sistemas opresivos? Todos estos sistemas son opresivos. Estas guerras de imperios económicos, guerras en el sistema de salud, de tratar de que el que esté arriba se mantenga arriba y no dejar de que el otro suba. Eso lo vemos a nivel político, económico, social. Son sistemas opresivos que hemos establecido y simplemente estamos cosechando las consecuencias de eso. Todo esto lleva a desigualdad y condiciones que conducen a la falta de salud o a la enfermedad. Si quieren, lo podemos leer en Mateo 24, de 6 al 8. Hay una interrelación, una interdependencia en estos factores, y yo quisiera que nunca lo olviden. Vamos a leerlo primero y ustedes verán cómo todo esto está tan engranado que no hay manera de que no se desenlace en la manera que está desenlazándose. Mateo 24, 3 al 8. Mirna, si me permites nada más hacer un comentario sobre la culpa. Porque, adelante, por favor. Porque independientemente de lo que otras personas que quieran intervenir en mi, o sea, que quieran hacer una intervención por mi bien, ¿verdad? Acerca de mi salud y todo, yo pienso, por ejemplo, en el caso del paralítico que Jesús no sanó, ¿verdad? Que estaba siendo bombardeado por la sociedad al hacerle creer a él que algo que había hecho él era la causa de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero yo no más me pongo no estoy pensando nada más en los factores externos, en la gente que te dice, es que tú eres responsable, es que tú no haces esto o haces esto, y pero estoy pensando acerca de que uno mismo sabe y cree o sea, que la razón por la que el paralítico estaba tendido en una cama y no se podía levantar era que él se creía, o sea, se sabía responsable de lo que le estaba sucediendo. Tenía una carga de culpa que no era que en parte era lo que los otros le estaban tratando de decir, ¿verdad? Acerca de que él tenía responsabilidad, pero que una gran parte era algo que él mismo se imponía. Por eso cuando Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados, él sintió una liberación porque la carga era una carga que él mismo estaba imponiéndose. Y yo me pongo a pensar en eso por mi propio caso, porque, porque yo tengo una mala salud, tengo sobrepeso, tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Y una de las razones, por las que estoy como paralizada, como este paralítico, es esa culpa que yo siento de saber lo que debo hacer y no hacerlo. ¿Cómo liberarse de esa culpa, Mirna? ¿Cómo liberarnos de esa culpa? Bueno, yo creo que, Almita, es entendiendo a Dios, cómo Dios opera, cómo es el carácter de Dios. ¿Piensas tú que al enfermo Dios viene y lo hace sentir culpable? ¿O Dios viene y te dice, mira,
tus pecados te son perdonados. Déjame enseñarte el camino. Y además te ofrezco poder para obedecer. Así nos liberamos de la culpa. Y es un ingrediente muy importante. Necesitamos discernimiento para conocer la verdad acerca de Dios, de su carácter. Siempre que hay error, no hay liberación. Dice que la verdad nos hará libres. No se entendía. Si llevamos un sobrepeso, ahora me refiero de cosas que hemos creído en nuestra cultura y a veces inconscientemente hacemos sentir a otros culpables. Sí, es cierto. Pero tenemos que entender que Dios no es así y Dios no me trata así. Si yo estoy enferma, Jesús lo que me dice, ven pronto. No te retrases porque la condición va a seguir avanzando. Ven pronto, ven. Yo tengo un tratamiento aquí para ti. Y uno de esos tratamientos es nuevas verdades acerca de quién yo soy. Yo no estoy para castigar aquí al que se enferma. No, estoy aquí para traerle sanidad. Y te enseña el camino, Estas leyes de salud, las leyes en general, los mandamientos de Dios, es la forma como Dios se hace visible. En realidad, es el Dios viendo al Dios invisible por medio del camino que Él traza con sus leyes. Y Él nos invita a todo y nos da poder para caminar en esas leyes. Así yo creo, Anita, que podemos deshacernos de la culpa. Y con nuestro trato con otros, cuando entendemos cómo Dios maneja esta pandemia, vamos a decir, la manera de que nosotros nos tratamos a otros va a cambiar. Y al cambiar cómo tratamos a otros, entonces nosotros vamos cambiando acerca de lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, ¿tú crees que el paralítico, Mirna, estaba paralizado porque él se sentía culpable, pero al mismo tiempo pensaba que Dios lo estaba culpando? Y al momento de Jesús decirle, tus pecados te son perdonados, se dio cuenta que que Dios no tenía nada que ver con lo que él estaba sintiendo, esa culpa, esa carga tan terrible que tenía en su espíritu y en su alma, que pensaba que Dios lo tenía así porque lo culpaba de algo, ¿verdad? Porque entonces tú crees que esa idea que nosotros tenemos de Dios acerca de que pues nos da nuestras consecuencias o nos deja vivir lo que nosotros sembramos, ¿verdad? Cosechar lo que nosotros sembramos. Esa idea de que de que Dios nos conoce y entonces sabe que fallamos y pues, bueno, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? No sé, creo que yo ya entendí muy bien acerca de eso. Cuando veo al paralítico en ese momento que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ¿cómo se puede decir? Y luego cuando Jesús le dice, levántate de ahí, y inmediatamente, o sea, ya no había lugar a duda en su mente de que Dios lo había perdonado, de que no había nada, de que a los ojos de Dios él no era culpable, que ya eso se había resuelto, ¿verdad? Entonces eso fue lo que le permitió a él entonces levantarse de esa cama donde había estado atado tanto tiempo. Sí, recordemos, Almita, que la intervención de Dios, la verdadera intervención siempre va a ser a nivel físico, espiritual, social, siempre. Como dice el salmista, yo alaba alma mía a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Yo soy quien perdona tus pecados, sana todas tus dolencias y saca tu vida del hoyo. La obra. Y cuando Dios hace esa obra, la liberación, la culpa, tenemos liberación de la culpa, porque sanó la mente, sanó el cuerpo, sanó nuestra vida social también, nuestra salud mental, física, espiritual. Y volvemos a este asunto de interrelación, interdependencia, un enfoque integrado. Estamos hablando de lo mismo. No hemos salido de este tema hoy. Lo único que lo estamos viendo ahora con la crisis que estamos viviendo, y es tan importante que la entendamos como lo que realmente es.
Esto no es de que si yo me pongo la máscara o no, si me vacuno o no. No, esto tiene una, ahí, no sé si llegamos a leer Mateo 24, 3 al 8, que yo creo que es lo que me gustaría ahí No, quizás. Mirna, perdón, te interrumpí No, antes. estás viendo lo que estamos hablando, porque tenemos que entender. Y Dios tiene ya hecho una provisión para esta crisis. Y solamente es un asunto si nosotros la entendemos o no. Gracias, Almita. Mateo 24, 6 al 8 dice, hoy iréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de los dolores. ¿Qué nos está diciendo? Yo creo que este versículo hay que adaptarlo a los tiempos que estamos viviendo. Guerras. Ahora las guerras no se pelean con cañones, sí, todavía se pelean en algunos lugares, pero con cañones, tanques de guerra, espada, caballos, antes, ¿no? Que nosotros estamos enfrentando guerras, pero a un nivel que yo creo, como dice Daniel, como no se ha visto antes en la faz de la tierra, y las guerras van a seguir aumentando, pero ya no son estas guerras de militares nada más, son estas guerras que estamos viviendo, desigualdad de opresión, donde el rico se está volviendo más rico, el pobre más pobre, las condiciones empeorando, donde no hay acceso, no hay oportunidades para todos. Esas son las guerras de hoy en día. Estos imperios económicos, que son, yo siempre digo, Amazon es uno, eso es un imperio, eso es una nación, eso es y es nación contra otra, como leímos acá, y tenemos que entender que son guerras que se están llevando, y lo que todo esto crea es guerras, como estamos viendo, a nivel económico, político, de ideas, no, yo digo esto, yo digo lo otro. Eso es lo que estamos viviendo, en mi opinión, como predicó el pastor Ureña, lo que el sábado pasado, que no nos podemos ni siquiera comunicar, porque yo no estoy ni siquiera escuchando al otro. Yo lo que estoy dando mi opinión, y mi opinión esa es, y esas son las guerras que estamos viviendo. Y lo que nos ha desenlazado, lo que ha resultado en esta crisis. Y hasta que no entendamos la naturaleza del problema, no se va a poder resolver. Dice, guerras, ¿qué sigue? Hambres, pestilencia. Eso siempre va junto. Guerras, porque yo estoy acaparando para mí, y más y más y más y más. Hambre, hay un sector que está hambriento de todo, no solamente de comida, de todo, de educación, de todo, de salud. Hay desigualdad, ahí está. ¿Y eso qué desenlaza? Pestilencia. Tenemos que entenderlo por lo que realmente es, no son castigos de Dios. Es la combinación, eso es una sindemia, lo que Mateo 24 está explicando ahí. Eso es lo que estamos viendo, una sindemia. Es la combinación de estas situaciones que desenlaza. Ahí está la sindemia descrita. Y dice que todo eso es solamente principio de dolores. Decía Jeremías, esperábamos curación, y lo que vino fue día de curación, y lo que vino fue día de tribulación o de turbación. Me gustaría leer otra vez ahora Oseas 2:15, lo que fue nuestra lectura bíblica. Y quiero añadir a esto, leyendo literatura médica científica, ya yo les dije que hay frases como nuestras sociedades necesitan esperanza, y otra frase que
llamó mucha la atención, que decía, tenemos que despojarnos de sí mismos. Yo no estoy leyendo Biblia, yo no estoy leyendo artículos que la iglesia ha adaptado. No, estoy leyendo literatura directamente y estrictamente científica. The self-help, despojarnos de sí mismo. Estos sistemas opresivos necesitan ser cambiados si queremos ver sanidad a todo nivel, a todo nivel. Y esta es la realidad que estamos enfrentando. O sea, 2:15 dice, oigan lo que nos promete Dios, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. A mí me llama mucho aquí puerta de esperanza. Y les daré puerta de esperanza. ¿Cuál es la puerta de esperanza que Dios nos está dando? El valle de Acor, si usted recuerda, fue un valle de confusión, de tragedia, de muerte. Y Dios dice, yo te daré, en vez del valle de Acor, puerta de esperanza. Yo pienso que Dios tiene un llamado especial para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y realmente lo creo. Y por eso he tomado la oportunidad para hablar con ustedes y conversar. Creo que son momentos muy solemnes y no podemos seguir con el enfoque que tenemos. Como un pueblo, como iglesia, que entendemos la interdependencia y la interrelación que hay con todos esos factores. No podemos actuar como y creyendo como estamos creyendo. Tenemos que abrir puertas de esperanza, una puerta de esperanza. Como ustedes saben, la Iglesia de la Mansión quiere dar un paso hacia adelante. Hemos estado trabajando con poder abrir una puerta de esperanza para crear intervenciones que impacten profundamente el tejido de la vida, resolviendo estas desigualdades, estas diferencias, desequilibrios, estas iniquidades y estas disparidades sociales, de género, estructurales, tanto a nivel micro, que es interacción directa individual, como a nivel meso, interacciones a nivel de grupo, creando así a escala menor cambios institucionales, sociales y culturales. Creo que Dios puede hacer esta puerta de esperanza posible por medio de un centro de influencia aquí, en esta ciudad, y que pueda tener un alcance aún más amplio. Ahora que hemos entendido, hemos tenido una panorámica más grande, más amplia. Creo que Dios nos está preparando para poder hacer frente a esta crisis mundial que estamos viviendo, local y mundial. Dios nos dé la visión correcta para que podamos entender y también responder. Es importante aún responder al llamado que Él nos está haciendo como iglesia para esta hora profética que estamos viviendo. A mí me gustaría orar y pedir al Señor que abra nuestros ojos y que nos dé entendimiento y que podamos ser su luz en esta hora. Esas estrellas que, como dice Daniel, que brillan en la oscuridad. Cuando sea más oscuro el cielo, la noche, por eso mejor brillarán en esa tierra.
Nuestro querido Dios y Padre, gracias porque nunca ha dejado su pueblo sin visión. Nunca ha dejado su iglesia sin entendimiento. Gracias porque para cada etapa o tiempo profético, usted tiene un mensaje que es la verdad presente, un mensaje para la hora. Querido Dios, necesitamos ver su gloria sobre todas las cosas para que podamos reflejar su gloria al mundo. El mundo no está muriendo por COVID-19. El mundo no está muriendo por estas enfermedades de estilo de vida. No, querido Dios. El mundo está muriendo porque no ha brillado suficientemente la luz de la belleza de su carácter y de la verdad. Que nosotros usamos ese instrumento, que la iglesia de la mansión se levante unida con el mismo propósito de abrir una puerta de esperanza para la humanidad. Gracias, querido Dios, muchas gracias. Que podemos ser sus instrumentos. Denos más amor también por la verdad, más luz, más revelación, más humildad, que como dicen los científicos, podamos despojarnos de nosotros mismos, dejar de estos sistemas opresivos, no participar en ellos, ni ser un instrumento de opresión tampoco, sino que podamos convertir este valle de Acor que estamos viviendo en esa puerta de esperanza que usted quiere abrir. Todo esto le pedimos y le rogamos en el nombre de Jesús. Amén.